reconquistar la democracia para todos los ciudadanos y debemos reconquistar la soberanía de las naciones. Y que estén seguros de que vamos a hacerlo, pese a quien pese y cueste lo que cueste. Enseguida hablamos de esa reconquista de la soberanía y de lo que está ocurriendo en Alemania, pero antes un comentario sobre Ábalos, y es que el Supremo ha decidido esta semana retirarle el pasaporte, así que el que fuera número 2 del 1, es decir, de Pedro Sánchez, no puede salir de España por decisión judicial y además tiene que presentarse ante el juzgado cada 15 días. Alucinante. Desde el Partido Popular han hecho un resumen de la historia de Ábalos, que es la UPA. José Luis lleva en el PSOE desde los 22 años. Consiguió llegar a ser ministro de Transportes y secretario de organización del partido. Usó fondos públicos destinados a proyectos benéficos para adjudicarse un chalet en Perú, valorado en 1,2 millones de euros. Su novia Jessica le acompañaba en los viajes oficiales a razón de 1.500 euros por viaje. Además, consiguió enchufarla en una empresa pública y que le pagaran el alquiler de un piso de lujo en Plaza de España. Su amigo Aldama le pagaba pisos para encuentros con señoritas junto a Koldo y Ángel Víctor. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Además, esta semana hemos conocido que la tal Jessica no fue su novia, sino una prostituta que había elegido por un catálogo que le había ofrecido Koldo, que tenía en su móvil. Y, por cierto, presumía de ser médico. En fin, todo muy chusco, ¿no? Sorpresa en las gaunas. Sí, sorpresa en las gaunas, es lamentable. Todo lo que está pasando es lamentable. Yo esta tarde, precisamente, recuperaba unas declaraciones del propio Ábalos diciendo en una entrevista, no sé con quién era, que él jamás... Era con Risto. Que jamás habría pagado. Que además a él eso le producía una desazón, que alguien pudiera darle a él satisfacción a cambio de dinero, que él no concebía eso. O sea, que tampoco lo había necesitado nunca, dice. Tienen tan poca vergüenza que la tienen toda. O sea, fíjate, está inmaculada la vergüenza, está con el precinto puesto. No la han usado. No la han usado nunca, la vergüenza. Y ahora resulta que le quitan el pasaporte y ese tío sigue cobrando el erario público, ¿eh? El número 2 no puede salir de España. Lo quedaríamos porque el 1 no pudiera entrar. Correcto. Exacto. Bueno, y esta semana también hemos conocido que este ex número 2 resulta que se compró un chaletazo espectacular en Perú. Eso sí, todo camuflado como si fuera una ONG y tal y cual, ¿no? Que no sé por qué esta gente tiene una afición por los chalés increíble. Sí, y Zapatero también le pasa lo mismo, sí. Últimamente salen chalés por todas partes. Zapatero ya se le ha descubierto el tercero aquí en Madrid, precisamente, y no precisamente barato. Entre eso y las minas de oro, es la izquierda lo que tenemos. Sí. Bueno, pues lo de Perú es llamativo porque lo ha hecho a través de supuesta cooperación al desarrollo. Esto era como la USAID, pero en cutre, ¿no? Exactamente eso es. Es que eso es lo que está saliendo en Estados Unidos. Justamente eso. Pero claro, multiplicado por 80.000, porque Estados Unidos es toda dimensión americana, sí. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es que toda esa ayuda al desarrollo. Decíamos antes que solo un 4% iba en forma de renta a las mujeres directamente víctimas de la violencia de género. Bueno, los chiringuitos en general, en fin, que florecen como las amapolas en mayo en España, no dedican más de un 3-4% de verdad al objeto que supone, ha motivado la creación de la ONG. Lo dedican todo a la estructura. Es un modus vivendi de gente que además vive maravillosamente bien. Bueno, el chalet de Ábalos en Perú es, claro, como ya es una ristra interminable en fin, de cuestiones que nos sonrojan a todos, porque nos tenemos que reír, porque si no, de verdad, esto sería para llorar o para llevar a cabo otro tipo de acciones. A cooperación al desarrollo, a quien realmente desarrolla es al cooperante. Claro. Eso es alucinante. Es que esa estructura de la que habla Fernando, de que es la que sufraga todo ese gasto, es que la palabra estructura cabe muchas cosas. O sea, es una palabra en la que cabe cualquier tipo de cuestión, como ese chalet, como las señoritas, como las sustancias, cualquier cosa cabe en la palabra estructura. Y por desgracia en España estamos acostumbrados a que nos digan que nuestro dinero va a sanidad y educación, cuando eso debe de ser los dos nombres de dos de esas prostitutas que estaban en el catálogo. Una se debe llamar sanidad y otra educación, porque es ahí donde termina precisamente la paz. Los americanos le llaman desde hace mucho tiempo, y es por algo, porque son muy prácticos, el charity business, el negocio de la caridad. Claro. El negocio, y se ha montado en torno a eso, pues el USAID, y en el caso de España, pues eso, que es el PSOE, Podemos, los chiringuitos. De verdad que si en España hubiera alguien que destapara todo este asunto del USAID en España, no solamente lo americano sobre España, sino lo estrictamente, lo nativo, bueno, lo castizo, lo aborigen, Pablo Cambronero, el exdiputado Pablo Cambronero está cogiendo la lupa y escarbando, y está encontrando petróleo. Verdaderamente, que hay que descubrirse, porque está haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo verdaderamente magnífico.
Sí. Bueno, vamos a ir a Lima con Carlos Polo, presidente de Population Research Institute en Latinoamérica, porque tiene más datos de ese chalet en el Perú. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, ¿qué es lo que se cuenta allí en el Perú sobre el chaletazo de Ábalos? Bueno, aquí ha causado un gran impacto, un escándalo, porque precisamente el Perú se halla en medio de un debate del mal uso de la cooperación internacional para fines de corrupción o injerencia en asuntos políticos internos. Con el cierre de USAID, pues se ha destapado toda una olla de grillos o nido de serpientes, en palabras de Elon Musk, que aquí en el Perú, el caso de Ábalos es el caso típico de corrupción donde un funcionario como un ministro de España se hace construir una gigantesca casa en una playa con dinero de la cooperación internacional, argumentando que era para ayudar a la población más pobre. Es alucinante. Eso sí, lo pone a nombre de una ONG, pero es para disfrute personal, y luego ya se quita la careta y lo pone a su nombre. Así es. Fíjate que ahora el gran problema que existe con esta casa, que hoy día, por información que leí más temprano, ya el ministro Ábalos ha reconocido en las instancias de las autoridades en España que sí está su nombre. Fíjate que ahora lo que él ha venido haciendo en los últimos días es desalojar a los supuestos beneficiarios. Este dinero hecho con el dinero público de los contribuyentes españoles, supuestamente para ayudar a unos peruanos, en realidad era para una propiedad del ministro Ábalos que quiere vender. Bueno, este caso de instrumentalización de la cooperación internacional, de la supuesta ayuda a los pobres, es unos casos de corrupción que ahora en el Congreso está a punto de aprobarse una ley que regula el desempeño de las ONGs, sobre todo con dinero que viene de la cooperación internacional, que este no es el único caso. Hay muchísimos otros casos de corrupción, pero este es el caso más gráfico, más escandaloso, y lamento mucho que haya sido un compatriota suyo, porque nosotros queremos mucho a los españoles. Pues nosotros lo lamentamos también. Carlos, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Fuerte abrazo. Bueno, pues ese es el chalet de Ábalos, pero es que esta gente de izquierdas tiene bastante afición al chalet. Esta semana hemos conocido un chalet también de Zapatero, el enésimo chalet, valorado en unos 700.000 euros. Está en la zona de Puerta de Hierro, en Madrid. Ahí lo están viendo. Por cierto, que lo ha comprado por debajo del precio de mercado, igual que hizo Pablo Iglesias. O sea que no sé, tiene una capacidad inmobiliaria espectacular esta gente, ¿no? Por debajo del precio de mercado y además muy por debajo, pidiendo una hipoteca muy curiosa al Banco de Santander, porque el Banco de Santander no concede ninguna hipoteca si en el momento en el que expira esa hipoteca, el que firma la hipoteca tiene más de 80 años. La hipoteca que ha firmado Zapatero expira cuando él tenga 84 años y su mujer 83. Es un primer dato curioso, ¿no? Que como una entidad bancaria que no concede hipotecas a clientes que cuando expira la hipoteca supera los 80 años, en el caso de Zapatero y de su señora sí lo hace. No sé, todo muy curioso. Lo que acaba de contar Ricardo ilustra perfectamente que esto no es una disfunción del sistema, sino que a estas alturas ya el sistema está montado sobre una corrupción perfectamente conocida de todos. Se busca un objetivo, a partir de ahí se reúne una serie de gente para vivir de eso y luego sí que hay, digamos, ramificaciones en las que aparecen estos personajes, en situaciones que todo el mundo conocía, como lo de Monedero en otro orden de cosas, como lo de Rejón en otro orden de cosas. Por supuesto que la gente conoce en la izquierda, en el Partido Socialista, de dónde saca la pasta Zapatero, Bono, Ábalos, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. Por eso digo que es una consecuencia directa del sistema. No es una disfunción, no es un mal funcionamiento del sistema. No, lo que se busca es exactamente eso. Sí, bueno, hemos visto también hasta las hijas de Zapatero, las hijas góticas también hacen negocios a la sombra de su padre, ¿no? Con una empresa venezololana. Sí, con una empresa venezolana que no tiene ninguna actividad en redes, prácticamente ninguna, y a través de la cual se están promocionando en Venezuela. Además, han estado conectadas
con el Real Madrid Club de Fútbol, donde estuvieron trabajando. Es decir, y estaba contando ante Ricardo el asunto del Banco de Santander. Y el chalet Galapagar se pudo financiar a partir de un banco muy minoritario, creo que catalán, si no recuerdo mal, el Banco Industrial o algo así, y tal y cual, que era de donde sacaba Podemos su dinerito para financiar las campañas. Es decir, que es que estamos ante un retrato al óleo de lo que es el sistema. Esto es el sistema. Ya. Bueno, lo que vemos también es una gráfica, quiero que veamos una gráfica de la recaudación fiscal, de cómo en medio de todo esto al español medio lo están esquilmando. Ahí están viendo la recaudación fiscal en los años de Sánchez, que es absolutamente espectacular. La curva es súper creciente y, oye, los servicios públicos tampoco no siguen la misma tendencia. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el ciudadano español cada vez está más ahogado, pagando impuestos de primera con servicios de tercera. Según la ministra de Hacienda, no, el Partido Socialista no le ha subido los impuestos a nadie. Claro, claro. La ministra de Hacienda. No, y además esto lo que produce además es que el español pueda dedicar cada vez menos renta a otras cosas, como el ahorro, porque el mal funcionamiento de los servicios públicos, que no se sigue de esta depredación tributaria, el mal funcionamiento lo que lleva es a que la gente invierta en educación y en sanidad por otras ramas y por otras vías que no son las que provee el Estado, las que provee el gobierno, que están obligados, que estarían obligados a que todos los españoles pudieran utilizar. Pero te vas a la educación privada o te vas a la sanidad privada ante el mal funcionamiento que no se debería seguir de esa depredación tributaria que acabamos de ver. Pero fijaros, lo más sangrante es que con esa depredación tributaria resulta que encima tenemos más déficit que nunca, o sea que ni siquiera sirven para ir eliminando deuda, sino al revés, más deuda todavía. Como tenemos más dinero, gastamos más todavía y por lo tanto tenemos más deuda y por lo tanto somos más irresponsables con nuestros hijos y nuestros nietos. Una bola de nieve absolutamente viciosa. Bueno, y una última cosa antes de hablar de Alemania, quiero que vean los túneles que unen Ceuta con Marruecos. Alucinante porque ayer lo están viendo, los ha descubierto la Guardia Civil, y son túneles donde presuntamente se traficaba con droga. Son los narcotúneles, los han bautizado, que recuerdan desgraciadamente a los túneles de Hamas también en Palestina. Yo no sé qué información tenéis de esto, pero a mí me resulta muy inquietante porque por ahí podía pasar de todo. Y que si quien piense que eso es un caso único y excepcional está equivocado. Túneles como ese tiene que estar regada la región. Al final, el malo, el caco, siempre acude al ingenio y en este caso hablaban de que la estructura de los túneles incluso era de madera, que era bastante deficiente, que había... No, pero estaba a 12 metros, o sea que estaba, o sea, era una infraestructura. Muy estrecho, pero que perfectamente se podía transportar la droga por esos puntos y yo estoy convencido, no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda de que más túneles como esos están en este momento en activo. Se desmanteló una unidad de la Guardia Civil precisamente que se dedicaba en el estrecho a este tipo de cosas. Y fue absolutamente desmantelada. Mientras le hemos entregado 400 vehículos de primera gama a Marruecos, a la policía de Marruecos. La nuestra tiene que ir en las lanchas en las que va y en los vehículos en los que va. Si no hay una voluntad política de que eso sea así, que venga Dios y lo vea. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que hay unas connivencias entre el Estado español y el marroquí, el Mafden, que se financia a través del tráfico de drogas. Y todo el mundo sabe, todo el mundo, insisto, todo el mundo sabe que Marruecos tiene comprada a una parte sustancial de la clase mediática y política y financiera española, que está permitiendo precisamente que se haga eso. Marruecos tiene 1 millón de personas trabajando en el sector de la producción del hachís, que el problema no es el hachís, con serlo, sino que las rutas del hachís llevan aparejadas la entrada de otras drogas y de armas. Y hay una absoluta connivencia que se demuestra en la actitud del gobierno al retirar esa unidad, por ejemplo, entre otras muchas cosas, hay una absoluta connivencia para que eso se convierta en una zona semejante a la del norte de México en la frontera con Estados Unidos, donde hay un Estado absolutamente fallido y donde ya nadie espera nada de la ley, del orden ni de la justicia. Es el reino de los narcotraficantes y eso se ha convertido en una región sin ley. Y va a ir a más, no tengamos ninguna duda, precisamente por esas connivencias, porque el sultán, el rey de Marruecos y el Mafden, la corte marroquí, vive de eso, con la connivencia, repito, de esa élite española y francesa, digámoslo también de paso, que están literalmente comprados por Marruecos. Es lo único que explica
lo único que explica lo que está pasando en el estrecho. Y la dejación de España en las dos ciudades de Ceuta y Melilla. Claro. Bueno, hablemos de Alemania porque, como les digo, hoy se han celebrado esas elecciones, son elecciones muy importantes para Alemania, también para la Unión Europea. Y quiero que vean las imágenes de lo que ocurrió en Austria, en la vecina Austria, porque esta semana asesinaron a un niño de 14 años por parte de un afgano. Ahí están viendo las imágenes del pueblo reunido con unos sonidos con las campanas sonando en honor y en recuerdo del chaval. Creo que son significativas porque en Alemania el impacto de la inmigración ilegal, especialmente islámica, y cómo ha sacudido a la seguridad, en este caso de un niño de 14 años, en Alemania hace muy poco también con el atropello de un montón de gente, creo que ha marcado probablemente esas elecciones, ¿no? No sé si el impacto del islamismo radical puede marcar una diferencia. Y ese es uno de los factores que ha producido el crecimiento de la AfD también. Al final, la AfD ha crecido mucho, prácticamente ha duplicado, pero sin opción de gobierno, ni siquiera de oposición, casi. Sí, sí, pero bueno, al final yo creo que esto es ellos, yo creo que se lo toman como una carrera a medio o largo plazo. Eran plenamente conscientes de que en estas elecciones no se iban a llegar el gato al agua, pero sí que saben que su crecimiento es constante, y con estos hechos que vemos día sí, día también en nuestras calles, en nuestras ciudades, y digo nuestras porque en España también suceden este tipo de cosas, pues al final tipos de movimiento como la AfD pues emergen y crecen a base de este tipo de cosas y de este tipo de comportamientos, y es que además está totalmente justificado. Hay otro elemento interesante, me parece, de Alemania, y es que la AfD es prácticamente mayoritaria, gana prácticamente en toda la Alemania oriental, en lo que era la Alemania comunista. Ahí están viendo la imagen de lo que fueron los resultados de las elecciones europeas. Ese mapa azul, prácticamente toda la Alemania oriental es AfD. ¿Por qué se produce ese fenómeno, Fernando? Es un fenómeno relativamente curioso, digamos. Se produce en primer lugar porque hay una ruptura en Alemania, por el centro de Alemania. Ese mapa que estamos viendo pasaba la línea que rompía el mundo democrático occidental capitalista, digamos, con el mundo soviético o del socialismo real, ¿no? Entonces, ahí se han engendrado culturas completamente distintas y diferentes. Sería una cuestión muy larga de hablar, pero probablemente la cultura nacional ha sido menos destruida en los países de la zona soviética que en los países de la zona occidental. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay una cosa muy curiosa, no solamente en Alemania. ¿Pero cómo es eso? Perdón, Fernando. ¿Cómo es que los comunistas preservaron más la identidad nacional? ¿Dices? En los países del este de Europa se ha preservado más la identidad nacional, se ha preservado. Por ejemplo, el índice de asistencia religiosa es muy superior al de Europa occidental. Las costumbres se han conservado de una forma mucho más tradicionales que en Europa occidental. En fin, la destrucción social ha sido mucho más eficaz en el mundo occidental que en el mundo oriental. Es un hecho que podemos calificar de objetivo. O sea que el mayo 68 ha sido más letal que el comunismo. Mucho más letal que el comunismo, sin duda ninguna. Es más fácil reclutar gente, digamos, para pasárselo bien, para el placer, que para combatir. Y el mayo del 68 ha sido mucho más corrosivo, sin duda ninguna, de lo que era el comunismo. El comunismo al final ha pasado por allí y, bueno, salvo las numerosísimas víctimas que ha dejado, evidentemente, pero salvo eso, no ha dejado prácticamente nada. O sea, las ganas de salir corriendo, pero nada más, no ha dejado prácticamente nada. Occidente ha sido absolutamente corrompido. Y luego, si nos damos cuenta de lo que está pasando, repito, no solo en Alemania, donde están sacando más partido las formaciones semejantes, grosso modo, de AfD, no es en los sitios donde hay más inmigración. Curiosamente, en Alemania, donde hay más inmigración, no es en la antigua RDA, sino en la antigua República Federal de Alemania, en el oeste, donde no sacan los mejores resultados. Pero ese fenómeno se reproduce en Gran Bretaña, en Francia, en Austria, en Italia, donde quieras, en todas partes. Entonces, ¿cuál es el factor diferenciador? ¿Qué es lo que hace que esas formaciones tengan voto? Bueno, digamos que la inmigración, la cuestión de la inmigración, la entrada masiva de población en esos países, la inseguridad que conlleva, la destrucción del tejido social, la alteración de la composición étnica y poblacional. Por eso, pero si la inmigración es el factor fundamental y sin embargo, donde sacan mayoría no es en donde hay más inmigración. No, porque... ¿Por qué entonces sí que sacan mayoría? Porque la inmigración, digamos, es un despertador. La inmigración ha servido
para poner de relieve una serie de fenómenos. Hay un malestar cultural en Europa, que creo también que es un hecho objetivo, que además no es de ahora, es un malestar del que ya se hablaba hace 125 años, ¿no? Pero hay un malestar cultural en Europa, que es, como digo, me parece evidente, y hay fenómenos que son capaces de ponerlos de manifiesto y a veces de encauzarlos o vehicularlos. Y, en fin, podríamos poner muchos ejemplos históricos que están en la mente de todos, yo creo. Y en este momento lo que está pasando es eso, es decir, es que la inmigración está poniendo de relieve que no hay seguridad, pero también que no hay futuro, pero también que se está alterando digamos, lo que siempre ha sido nuestro entorno reconocible, que se está alterando nuestro idioma, nuestras costumbres, es decir, todo se está alterando en Europa. Está habiendo un proceso que se puede hablar claramente de sustitución de población de una forma absolutamente voluntaria por parte de quienes lo están impulsando, y eso está produciendo un rechazo justamente en las zonas de esos países que no reciben la inmigración. ¿Por qué? Porque son las zonas que se están viendo comprometidas, digamos, con estas políticas de una forma más agresiva, es decir, que están padeciendo más, porque lo que apoya a estas formaciones son los perdedores de la globalización. París, Londres, Berlín, Viena no son perdedores de la globalización. Las zonas rurales sí. ¿Dónde tiene el apoyo Trump? En las ciudades de menos de medio millón de habitantes. En las demás no gana, pierde. ¿Dónde ganó el Brexit? Fuera de Londres. En Londres perdió el Brexit, o sea, ganó el Remain. ¿Dónde se le vota a Le Pen en Francia? En París precisamente no. Y los problemas más graves en Estados Unidos de racismo, por ejemplo, de inmigración, están en las ciudades. Y en Gran Bretaña está en Londres. Y en París en Francia está en París. Pero en París no gana Le Pen, es donde menos saca Le Pen, precisamente. Es decir, que lo que está pasando verdaderamente es que ese malestar cultural que tiene que ver con muchas cosas y que está poniendo a la gente en pie de guerra, ese malestar cultural ha sido vehiculado y ha servido la inmigración de despertador político, pero no es la causa directa, porque entonces sería en esos lugares donde se padece más la inmigración donde sacarían más votos estas formaciones, y se produce todo lo contrario. Ya. Bueno, hemos visto que en Alemania AfD ha pasado de un 10 a un 20%, Francia ha sido la opción más votada, aunque no, el cordón sanitario no nos ha permitido gobernar, Meloni está gobernando en Italia. ¿Qué es lo que pasa en España? Qué gran pregunta. Yo creo que tiene bastante que ver con lo que mencionaba antes Fernando de la obsesión por mantener ese bipartidismo y que el propio sistema nos conduce a ello una y otra vez constantemente. Existe en España y también en Italia y en Alemania y en Sí, Francia. el problema está en que aquí los dos partidos están de acuerdo en que eso se consiga, en que eso se lleve a cabo. Y aquí también, en Alemania la CDU y los socialistas también están de acuerdo. Lo que pasa es que no les ha salido demasiado bien. Pero hay una diferencia sustancial. Aquí tenemos un sistema que no hay en ningún otro país de Europa, que es completa y totalmente partitocrático. Eso es. Es decir, aquí damos por hecho que los partidos políticos tienen que cooptar todo el poder y que las expresiones sociales fuera de los propios partidos no reciben un respaldo real, porque nos han, digamos, educado así desde el mismo comienzo del sistema constitucional. Pretextando en su momento, como hicieron los padres de la Constitución, pretextando que en España, como no había tradición por el franquismo, 40 años sin partidos, etcétera, pretextando eso, había que fortalecer a los partidos, a los sindicatos, etcétera. Y tienen ese respaldo del propio sistema. ¿Pero esa realidad no existe en otros países? No, como la partitocracia española, ni de lejos. En Estados Unidos o en Inglaterra, Gran Bretaña, por supuesto, no, pero incluso en los países con tradición continental, que podrían ser más cercanos por obvias razones, no tiene nada que ver la presencia de los partidos políticos en Francia o en Alemania con la que tiene en España. Es que en España lo cooptan absolutamente todo, desde la justicia hasta las academias de la historia o de la lengua. Es decir, es que no está asfixiada la sociedad civil. Y esa es una diferencia brutal. Aquí va a ser mucho más complicado porque hay que desmontar todo el aparataje del sistema, que es la partitocracia. Ya. Y recuperar la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil está ahogada, como bien decía Fernando. Bueno, hablemos de pactos postelectorales. CDU ha anunciado durante su campaña electoral que no va a pactar con la AfD. ¿Va a ser un compromiso de verdad? ¿Lo van a cumplir? ¿O podría haber un acuerdo de ese calibre? En mi opinión, desde luego, en absoluto. ¿No? La CDU va a montar un gobierno muy probablemente con los verdes o con el SPD. Yo entiendo que mejor con los verdes, porque el SPD tiene que escenificar que es la oposición, los socialistas, o probablemente monte un gobierno en solitario, también con el apoyo parlamentario del SPD y de los verdes desde fuera. Vamos a ver lo que hace. Lo que sí que está claro es que el cordón sanitario existe, que la facción que gobierna hoy en la CDU es la facción que está contra cualquier pacto en favor del o junto con AfD, y eso sí, podemos encontrarnos con un sistema, digamos, un poco
un panorama, digamos, un poco a la austríaca. Es decir, que se le regale toda la oposición a AfD y, en consecuencia, si existe de verdad esa unión entre todos los demás partidos, bueno, todos los demás partidos no, porque también está Die Linke, también está el partido de Sarah Pero la extrema izquierda es duda de que vaya a entrar porque tiene la barrera del 5% y tal. Bueno, pero cuidado, Die Linke sí, casi seguro que entra porque va a tener un 6. Sarah Wagenknecht probablemente va a entrar porque, aunque está por debajo del 5%, en Alemania, que el sistema es complicadillo, si obtienes 3 distritos, si eres la más votada en 3 distritos, y puede ocurrir en la zona este de Berlín, entonces no necesitas el 5%. Ya. Entonces ahí hay truco, y puedes tener una representación mayor que la que te concede el voto directo. Luego hay electores que pueden votar a un candidato porque lo crean más oportuno en su circunscripción y, sin embargo, votar a otro partido. Eso es lo que le podría dar algunas esperanzas más de subir a AfD, que se produjera ese tipo de comportamiento electoral, que yo tengo mis dudas. Yo creo que el techo en este momento de AfD es un 22% como mucho, y probablemente estemos en el 20-21, que vaya a ser lo que obtenga al final esta noche. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente. Desde luego la operación semáforo fue un fracaso, duró muy poco, y ahora veremos a ver esta inestabilidad, porque la CDU tiene que formar gobierno, se ha metido un subidón espectacular, pero no tiene mayoría suficiente para gobernar, necesita apoyos y va a ser un gobierno probablemente muy inestable. No termino de entender por qué ese cordón sanitario a la AfD cuando a nivel europeo se pactó con la extrema derecha. Sí, pero la yo creo democracia que cristiana pactó con la extrema derecha. fue algo puntual. Bueno, pues ¿y qué pasa por ahí? ¿Y pues no se puede hacer un pacto puntual de investidura? Sí, pero yo creo que la CDU está interesada en que eso no sea así, a nivel local. Claro. En su interés. Hombre, la CDU querría tener mayoría absoluta, pero no la tiene. ¿Nos parece Y que una vez estamos que no hablando la tiene, ¿con quién puede negociar mejor? ¿Con los verdes o con la AfD? Con los verdes. Con los verdes, sin Pues duda. no lo entiendo. Sin duda con los verdes. Pues es lo Porque mismo es el interés es lo electoral mismo que del el que caso. ¿El hablábamos Partido antes. Popular con quién puede pactar? ¿Con el PNV o con Vox? Pues resulta que con el PNV puede pactar con el mejor. PNV. Tampoco lo entiendo. Sí, pues, hombre, evidentemente, comparten cosmovisión, comparten filosofía, comparten Totalmente. objetivos. Es decir, quien Hombre, está... no, el PNV Sí, sí. quiere lo único que piensa es en su carpeta vasca, en la supuesta nación vasca, etcétera, Lo etcétera. único que piensas en negocios, igual que el PP. Qué buena respuesta. No piensan en otra cosa. Esa es la realidad y la dura realidad. Y luego Junts, vale, que sí, que pueden estar de Lo acuerdo. mismo la patronal catalana. Pues Ya, es que es pero lo pueden mismo. estar de acuerdo con legislar en contra de la ocupación y tal, ¿no? Muy bien. Pero luego estás hablando con un partido que ha protagonizado un golpe de Estado. Ya. Y con esos te llevas mejor que con Vox. No lo El entiendo interés tampoco. electoral ante todo. Lo hablábamos antes con respecto a Feijóo. Es el interés electoral, nada más. Claro, pues sí, han estado gobernando, PP y PSOE han estado gobernando la tira de años, en fin, 40 y tal entre los dos, y han tenido mayoría absoluta, ahora ya no, pero mayoría sobrada para haber modificado esa ley electoral, por ejemplo, que es previa a la Constitución, que es del año 77, que se sigue manteniendo. Y han podido modificar incluso la Constitución, sencillamente para no depender de otros partidos, sobre todo de los partidos nacionalistas. ¿Lo han hecho? No. No hay más preguntas, señoría. Ya, está clarísimo. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en Alemania en esos pactos postelectorales y cuál es la onda expansiva de lo que ocurra en Alemania, en toda Europa y también en España. Ricardo y Fernando, muchísimas gracias, ha sido un placer. La verdad es que ha sido un análisis apasionante. Nosotros volvemos la semana que viene, ya saben, con más información y más análisis aquí en Distrito Televisión. Hasta la semana que viene, buenas noches.